¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias dentro de este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Día especial, se abre la comunidad del pensamiento a la cual tú también perteneces, por supuesto, dentro de Vía X, porque suena la campana y conocemos el poder de la historia. Muy bien, porque no hay futuro sin pasado, sin conocer el pasado, imposible proyectar el futuro. Por eso que el profesor Gonzalo Peralta viene todas las semanas a esclarecernos ese pasado. Profesor, bienvenido. Y aquí está su manzana. No crea que me he olvidado, profesor. El ritual coletero de fin de año. Muchas gracias. A medida que se acerca el fin de año, mayor relevancia adquiere la manzana. Y viene más jugosita. Excelente. Como a usted le gusta, no harinosas. No, esa sí que es deprimente, ¿no? Le pega el mordisco y está harinosa. No son las verdaderas manzanas. No. Las manzanas buenas. Son las manzanas podridas, porque hay manzanas buenas, las reales manzanas y las manzanas podridas. La manzana falsa. La manzana falsa y la manzana... Y a propósito de eso, profesor, ayer se entregó la nueva propuesta constitucional, ¿no? Se entregó una ceremonia, asistió el presidente de la República, y en el discurso, muy llamativo, ¿no? Muy comentado, el discurso de la señora Beatriz Hevia, que presidió ese Consejo Constitucional del Partido Republicanos, citó a la Constitución del 33, de 1833, ¿no? Como un faro, una luz a seguir. Y hoy vamos a analizar por qué al Partido Republicano o a la señora Beatriz Hevia le podría gustar tanto la Constitución del 33 y qué significó realmente esa Constitución de 1833. ¿Le parece, profesor? Me parece fantástico. Esa va a ser su clase el de hoy. Muy bien. Importantísima. Recordemos entonces cómo nace todo esto con este, decíamos, comentado discurso de la señora Beatriz Hevia. Ahí está. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la serenidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, íntimamente convencidos de que la verdadera felicidad de los pueblos no consiste solo en darles instituciones análogas al espíritu portentoso en que vivimos y a los progresos de una civilización que va invadiendo las 4 partes del orbe, sino en satisfacer, antes de todo, las necesidades peculiares. Así reflexionaba el periódico nortino La Bandera Tricolor sobre la instalación y el trabajo de la Gran Convención, esa que daría vida a la Constitución de 1833, cuerpo legal que nos acompañaría por casi 100 años y que es por lejos la Constitución más larga de nuestra corta existencia republicana. Hoy me presento ante ustedes en esta última sesión del Consejo Constitucional y por última vez en mi condición de presidenta de este honorable órgano. Y estas reflexiones de hace casi 200 años me han hecho mucho sentido. Muy bien, ahí está parte del discurso, ¿no? Este comentado, esta cita de los verdaderos chilenos. Correcto, y además esta suerte de elegía, ¿no? A la Constitución de 1833. Entonces, traigámoslas presentes también por todo lo que estamos viviendo y a propósito, ¿no? de este cierre de proceso constitucional de la ahora expresidenta Beatriz Hevia, ¿no? De ese consejo en el Congreso delante del presidente de la República. ¿Cómo nace la Constitución del 33? ¿Y en qué contexto se da y por qué dura tanto? Eso es como... Ya. Vamos a hablar de eso, Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por la previa. Empecemos por el principio. Empecemos por el principio, claro. Comencemos por el comienzo. La Constitución del 1833, y en ese sentido hay cierta similitud con el proceso constituyente actual. Perdón, profesor. Lo que salió en el diario que citó la señora Hevia, correcto. de la bandera tricolor, se llama el diario del Norte, ¿no? Donde señalaba que ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sinceridad de su corazón, en fin, ¿no? Y ahí nace la frase que da contexto a esto. Sí, es muy curiosa la cita. Bueno, lo que ha causado mucho revuelo esto de los verdaderos chilenos, ¿no? Porque habría otros que son falsos. En ese sentido, al parecer, este proyecto constitucional está destinado a que solo ciertos chilenos, ¿no? Sean acogidos y no otros, que no serían los verdaderos. Esa cuestión es rara.
esta otra cosa que dice con respecto a, digamos, como a no dejarse seducir por las innovaciones que vienen desde fuera, sino que ver los problemas propios, también es una afirmación compleja, porque pareciera instalar una especie de aislacionismo o autarquía en el cual los organismos internacionales, por ejemplo, las normas que están operando en otras cartas fundamentales o en otras constituciones, no debieran ser tomadas mucho en cuenta, ¿no? Sino que lo que ellos suponen o estarían instalando como las verdaderas necesidades o problemas de Chile, ¿no? Eso también es complejo y da para interpretaciones un poco sospechosas. Ahora, esta constitución, disculpe, del 33, nosotros que crecimos en dictadura, siempre era elevada por la dictadura y por las personas y por los historiadores también de ella, que era una constitución que le había dado mucha estabilidad al país luego de un proceso que se llamó de anarquía, según algunos historiadores conservadores, que fue toda la década del 20, de 1920, el proceso de anarquía. Entonces llegó esta constitución y dijo, se acabó, y viene la era portaliana también, a la cual la dictadura de Pinochet le rendía mucho tributo, a Portales como figura, ¿no? Claro, como el padre de la institucionalidad chilena, ¿no? Exacto. Bueno, claro, esta constitución de 1833 es la culminación de un proceso constituyente que se alarga por 10 años, incluso un poco más. En 1822 con O'Higgins hay un proyecto de constitución que genera su caída, ¿no? Luego el 23 comienza este periodo que algunos llaman de anarquía y otros de ensayos constitucionales, porque durante un periodo de 7 o hasta 10 años, si queremos llegar al 33, se prueban distintos proyectos constitucionales para encontrar aquel que es el más adecuado para el país. No olvidemos cuando venimos recién saliendo de la guerra de independencia y es necesario, indispensable, el organizar, ¿cierto?, la nación bajo una cierta normativa, en este caso una constitución. Entonces no es raro que se pruebe porque no había experiencia con respecto a ese tipo de procesos y de esas prácticas. Entonces viene luego la Constitución de 1823, que es la denominada moralista de don Juan Egaña. Estamos viendo recién la portada del 23. Luego vienen las leyes federales de Infante, el 26. Luego la Constitución liberal de 1828. Y luego la de 1833, que es la que la señora Hevia refiere, ¿no? La que cita. Entonces, en ese sentido, la del 33 es el término de un largo proceso constituyente. Incluso más, la del 33 se redactó a lo largo de 2 años, desde el 31 al 33. Sin embargo, ellos no alegaron fatiga constitucional, ¿no? Después de 10 años de prueba y de 2 años de la última. Entonces, claro, en ese sentido se asemeja al proceso actual en cuanto a que tiene que ver con la culminación de un largo ciclo o periodo de búsqueda de una nueva norma constitucional o de una nueva carta fundamental. ¿Y cómo se explica entonces el origen de esta Constitución de 1833? ¿Qué estaba pasando el país cuando se decide entonces redactar y cómo se llega a esta Constitución? Bueno, este periodo de ensayos constitucionales, quienes tienen la hegemonía o el poder político es el sector liberal, el Partido Liberal, mandado por ya sea Ramón Freire o Francisco Antonio Pinto, son sus máximos líderes. En ese sentido, los grupos conservadores o pelicones, como se les llamaba en ese tiempo, se sentían desplazados, ¿no?, del poder y de estas decisiones. Y cuando es aprobada la Constitución de 1828, que es una constitución de talante liberal, con algunos elementos de federalismo, los grupos conservadores se sienten muy mortificados, ¿no? Esa constitución se confecciona a partir de una elección, de una convención en la cual ellos eligen a muy pocos miembros. Ahí está don Ramón Freire. Ahí está don Ramón Freire. Lideraba a los liberales, digamos. Exacto. Y bajo el amparo de Freire y luego de Pinto se van a realizar todos estos ensayos, ¿no? Ellos, en cierto modo, garantizan de que sea posible que la voluntad popular se exprese a través de estos distintos ensayos constitucionales hasta encontrar aquella que finalmente funcione. Y se piensa que la del 28 es la culminación de aquello, ¿no? Esta constitución se promulga el 18 de septiembre de 1828. Y ahí era muy progre. Era muy progre, claro. Era liberal y con algunos elementos federalistas, ¿no? Con apoyos de la juventud, de la intelectualidad, de los militares de la época que seguían a Freire en un buen número, de la gente de las ciudades, de las urbes, mientras los grupos más conservadores y los sectores que están en el ámbito rural eran más refractarios. Eran rechazo a esta constitución. Un poco eso, ¿no? Se criticaban mucho el surgimiento de personas totalmente desconocidas en política, ¿no? Estos sujetos raros, sospechosos, muy nuevos, ¿no? Ese tipo de cosas que también surgieron en este último proceso. Pero aquí ocurre un hecho que no es político, pero que tiene consecuencias políticas súper importantes.
la del 28 se promulga en septiembre, el 18 de septiembre. Es votada, aclamada y jurada, ¿no? Ya. No hay misa, ojo, en la ceremonia. O sea, ahí se ve un poco este tipo de diferencias con los otros procesos. Resulta que a fines del año 28, ese mismo año, tras promulgarse esta ley, se declara la quiebra de una empresa, la compañía Portales y Sea, la compañía del estanco. Ya. ¿Y qué es esto? Resulta que durante el gobierno de Ramón Freire había un grave problema con la deuda externa. No había plata para pagarla. En consecuencia, el gobierno decide hacer una especie de licitación en la cual se ofrece tener el comercio exclusivo de una serie de productos, ¿ya? Que eso iba a garantizar una ganancia importante para quienes lograran hacerse de ese comercio exclusivo, y se le llamó estanco. Un estanco es una especie como de monopolio, ¿no? Y este estanco tenía que ver con los licores, con los tabacos, con los naipes, lo que en la época se llamaba los vicios. Era mucho dinero, eran productos muy consumidos. El ¿no? monopolio del vicio. Exacto, tenía el monopolio del vicio. Tengo muy el bien. monopolio del vicio. Eso, y debo ponerle el nombre a un disco, ¿no? Monopolio del vicio. Y bueno, quien gana esa licitación es Portales Sea y Compañía, una compañía encabezada por don Diego Portales, que hasta ese momento no se había metido absolutamente en política, sino que era un personaje dedicado al comercio, en particular al comercio exterior afincado en Valparaíso, con su socio y compadre Sea, José Luis Sea. Bueno, y se ganan esto, se quedan con el estanco, y ellos debían pagar todos los meses la deuda externa, con las ganancias que obtenían, y bueno, y la diferencia se quedaba para ellos. Deuda externa que había quedado, me imagino, de la independencia y todos los costos de después de la independencia, por Manuel José de Irizarry, que hace un pésimo negocio y se gasta la mitad de la plata todo el billete. En París, ¿no? Entonces era un cacho. Y resulta que no funciona el estanco, porque hay contrabando. Sabemos por experiencia que el tráfico de este tipo de productos surge, ¿cierto?, con mucha fuerza cuando hay algún tipo de prohibición, ¿no? Y esto ocurrió aquí. Es algo similar a lo que ocurre con los fenómenos de narcotráfico. Mercado negro. Mercado negro. En consecuencia, el estanco no era tal. El monopolio realmente no funcionaba. Y eso genera que a fines de 1828 quiebre la compañía Portales y Sea, porque no es capaz de pagar las cuotas de la deuda externa, y el gobierno le quita el estanco. La empresa quiebra, tiene un desprestigio gigante porque no pudieron hacerse cargo de estas responsabilidades que habían asumido, y Diego Portales, no sin razón, culpa al gobierno y al Estado de no haber dado las garantías para que efectivamente el estanco funcionara. Exacto. O sea, de que no hubiera contrabando, tráfico. Entonces ahí Portales hace su famosa declaración, un tanto incorrecta, ¿no? Donde dice: si alguna vez tomé un palo para poner orden en este país, o sea, entrar en política, fue para que, ¿no?, los hueones y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Mira, esa es la entrada de Diego Portales en una carta que le manda a su compadre Sea, explicando su ingreso en política. Eso crea un partido político nuevo, una vanguardia en el sector conservador de la época, que se llamó los estanqueros. Perfecto. Armado por Diego Portales por la quiebra de su empresa y por la necesidad de una intervención política para reemplazar al gobierno liberal por uno conservador y así asegurar sus negocios. Me imagino también que hay un poder económico importante en estos muy importante, también, porque ¿no? los estanqueros eran el grupo político económico que se dedicaba al comercio exterior. Todo el negocio de Valparaíso, ¿no? Muy potente, de los entonces, muy importante. En ese sentido, una vanguardia del conservadurismo de la época, un partido político nuevo. Entonces ellos empiezan a conspirar. Era como el gran empresariado, por poner una palabra más moderna. Y el empresariado globalizado. Exacto. Distinto al hacendado en el campo, en el sur, vendiendo sus productos. No, ellos eran los modernos, ¿no?, de la época. Muy relacionados con el capital británico. En Valparaíso, de hecho, Diego Portales era un comerciante, ¿no? Un comerciante. Su padre fue el superintendente de la Casa de Moneda. Él se crió en la Casa de Moneda. Una especie de confederación una de la producción vinculación. y el comercio así del día. No sé si lo mismo, pero sí, tiene que ver con, tiene que ver con el empresariado en sus, digamos, elementos más modernos y más exitosos. Perfecto. Más vinculados con los mercados internacionales. Esos son los estanqueros, ¿no? Entonces es una vanguardia política y ellos empujan a los otros conservadores más de campo, los viejos pelucones, ¿no? Los hijos de la rancia aristocracia, Vasco Castellán y todo ese asunto, a meterse en una conspiración.
Y el año 1829 hay una crisis producto de unas elecciones presidenciales en las cuales es elegido Francisco Antonio Pinto, él renuncia y el vicepresidente, que tiene que asumir como presidente su reemplazo, es un liberal, elegido por el Congreso, y los conservadores rechazan esa elección. Dicen que esa elección es abusiva y tenían a otros candidatos y esto genera una grave crisis política. Y mientras está esto ocurriendo, los estanqueros mandan plata al sur, al ejército de la frontera, donde estaba José Joaquín Prieto como intendente de Concepción, y ellos arman un ejército que, como lo refiere Gabriel Salazar, por ejemplo, denomina ejército mercenario, en el cual se levantan a los peones de los fundos del sur, más lo que queda del ejército de la frontera del Biobío. ¿Conspirar estos portales? Absolutamente. Y levantan un ejército y con ese ejército marchan hacia Santiago y es el inicio de la guerra civil. Ahí está don José Joaquín Prieto sin uniforme. Él es José Joaquín Prieto. Y esto genera una guerra civil. Ahí está con uniforme. Ahí está con uniforme. Y con la banda presidencial. General y presidente. Y ahí comienza entonces esta guerra civil sangrienta, ¿no? Que termina en la batalla del Ircay. Correcto. Con la victoria de los conservadores. Con la victoria conservadora, pelucona, estanquera, ¿no? Y eso es la derrota del régimen liberal y la instauración de un gobierno conservador que va a tener una serie de presidentes, señor Vicuña, luego José Tomás Ovalle, finalmente José Joaquín Prieto. Y detrás de ellos, como ministro universal de todas las carteras, don Diego Portales, quien ejerce realmente el poder detrás de la presidencia de la República. Un golpe de Estado. Absolutamente, con guerra civil. Con guerra civil incluida. Y esto permite la confección de la Constitución de 1833. Entonces, el origen de la Constitución de 1833, esta que supone que da orden y estabilidad al país, es una guerra civil. Es hija de una guerra civil sangrienta. Y de una conspiración contra la institucionalidad también. Correcto. Porque había un presidente que era Freire. Claro, porque hasta ese momento se tenga la posición política que se quiera, ¿no? Se puede ser crítica de lo que hicieron los liberales, en fin. Sin embargo, ellos operaban bajo la ley y la Constitución. Perfecto. Sin embargo, como esto se resuelve es a través de las armas, ¿no? Entonces, eso es lo que instaura esta Constitución. Ahí tenemos a Ramón Freire. ¿Qué dice finalmente esta Constitución del 33 y cómo surge finalmente, profesor? Bueno, resulta que la Constitución anterior, la del 28, dentro de sus normas, tenía una que decía que el año 1836, o sea, 8 años después de su promulgación, se iba a llamar a una convención para revisar la Constitución a ver si era necesario hacerle alguna reforma, algún cambio, alguna modificación. En ese sentido, los políticos y los constituyentes chilenos habían aprendido del largo proceso constitucional que había empezado el 23, de que cuando estas constituciones finalmente se aplicaban, en la práctica a veces se descubría que tenían problemas. Y que eso no generara que hubiera que hacer una nueva constitución, ¿no? Lo cual era fatigoso, complejo, sino que reformemos esta y reformémoslo de una manera que tenga legitimidad a través de una convención. Porque Chile estaba cansado de los procesos constitucionales. Exacto. Pero es una frase también del momento. Es una frase del momento. Entonces, los que llevan adelante esta guerra civil, ¿no? Deciden tomar esa norma del 28 y decir, bueno, la vamos a reformar. Pero no el 36, sino que la vamos a hacer al tiro. Ahí ya están, digamos, atropellando la ley, porque la ley decía otra cosa. Pero dice, no, la vamos a hacer ahora. Y el año 31 comienza el proceso, se supone, de reforma de esa Constitución anterior. Sin embargo, se llama una gran convención, que es la gran convención que cita la señora Evia, ¿no? 36 miembros. Ya no para reformar, sino que para hacer otra. Nueva violación a la norma, ¿no? Perfecto. Y esta gran convención, que ahí aparece como representativa, es elegida por los diputados del Congreso Nacional, todos conservadores. Y todos los miembros de la gran convención de la Constitución. Conservadores, pero muy republicanos. Absolutamente. Todos conservadores. Entonces ahí la hegemonía conservadora es absoluta. Qué impresionante cómo se repite la historia, profesor. Bueno, ahí está la gran convención, ¿no? Todo este texto que se hace ahí en estos años, principios de los años 30. Y aquí surge una figura que nosotros hemos nombrado harto en estas clases, profesor, Lord Callampa. Sí. Don Mariano Egaña. Lord Mushroom. Que viene llegando, que es un personaje bien interesante también en la historia de Chile, Mariano Egaña, ¿no? Que usted ha hablado harto, ahí está. Ahí está él. Un dibujo, digamos, de Lord Callampa, así lo llamaba Diego Portales, usted lo... Sí, Diego Portales. Aunque era cercano biológicamente, Lord Portales lo agarraba al deseo. Sí, a todo el mundo. ¿Cómo podemos decir Mariano Egaña, que termina liderando esta redacción de la 1833 y que también estuvo en la de 1823 junto a su padre, que era un liberal, que era Juan Egaña? Juan ¿no? Egaña, sí.
Bueno, Mariano Egaña es de una ilustre familia de juristas y de patriotas que van a luchar por la independencia de Chile. De hecho, él y su padre se van a ir al exilio Juan Fernández durante el periodo de la Reconquista. Pero luego, cuando viene el proceso de organización de la República, el que estábamos conversando, ¿no? El papá de Mariano. El papá. Ellos toman posiciones un poco más hacia la derecha, por así decirlo, más conservadoras, porque ya somos independientes, pero ahora como nos organizamos, empiezan, por supuesto, las disensiones al interior del bando, entre comillas, patriota. Claro. Y él, su padre va a ser el que va a crear la Constitución moralista del año 1823, con su hijo Mariano ayudándolo en eso. Claro. Esa Constitución va a durar muy poco por una serie de motivos que no vamos a mencionar ahora, porque si no nos vamos a ir a otro lado y no va a alcanzar a decir nada. Pero esa Constitución es descartada, ¿no? No funciona. Y don Mariano queda un poco herido por el desdén hacia su padre. Ya. Entonces, cuando él se convierte en miembro de esta gran convención de la Constitución del 30, ¿no? Del 33, va a ser él quien va a llevar la batuta de ese proceso. Perfecto. Porque resulta que se arma esta gran convención con todos estos miembros, pero en su gran mayoría estos miembros de la gran convención eran personas que no sabían mucho de leyes, ni de constituciones, ni de normas, sino que eran representantes de un grupo social y político, que eran los conservadores. En consecuencia, muchos de ellos ni siquiera asistían a las sesiones de esta convención, y quienes efectivamente hacen el trabajo de redacción de esa constitución son, por un lado, don Mariano Egaña y por otro lado, Manuel José Gandarillas. Perfecto. Ambos del sector conservador pelucón, pero yo diría que Gandarillas un poco más liberal. Un poco más liberal Gandarillas. Claro, Gandarillas de hecho estaba por la idea de hacer solo una reforma a la del 28, no por esta de hacer una nueva. Y él pretendía reformar solo aquellos elementos que conservaban partes del régimen liberal, por ejemplo, asambleas provinciales. Esta Gandarillas que se enfrenta entonces a Lorca Yampa, Mariano Egaña. Pero Egaña se va un poco al chancho, ¿no? Él hace un proyecto constitucional solito. Perfecto. Y lo presenta a esta gran convención. Cuando usted nos ha enseñado de cómo la abolición de la esclavitud en Chile, profesor, 10 años antes de todo este proceso, más o menos, cuando comienza el proceso de abolición, sí. Mariano Egaña, muy cercano a lo que en ese momento era el gran empresariado chileno, abogó porque el Estado le pagara indemnización a los ahora ex esclavistas, si se abolía la esclavitud, a los que eran dueños de esclavos, porque perdían un patrimonio, era como el ganado, como decía Barro Arana, ¿no? Sí. Trataba a las personas de raza negra como ganado. Sí. Eso pensaba Mariano Egaña. Sí. Ahí se ve su talante conservador. De hecho, tenía aspiraciones pseudomonárquicas. Muy curioso, es una especie de república monárquica, no sé. Claro. Y él llega aún más conservador en su estadía en Europa, en Londres, durante la década del 20. Sí. Y cuando llega a Chile después de la Guerra Civil, llega entonces Mariano Egaña ya mucho más conservador. Sí, ¿Qué impronta conservadora le metió entonces a esta Constitución? Bueno, él en este proyecto primero tira un par de normas que incluso son rechazados por esta gran convención conservadora que iba como cuando podía o cuando quería, ¿no? Por ejemplo, él instaura en su proyecto la existencia de senadores designados, que es una cuestión que solamente va a volver a recoger Jaime Guzmán Errázuriz en la de 1980, que es una de las instituciones, digamos, más groseramente conservadoras y escamoteadoras de la soberanía popular de esa Constitución. Bueno, él instala esa propuesta, y la otra es de una reelección casi indefinida del presidente de la República. Esas dos propuestas son rechazadas por esta convención, donde está Gandarillas, que era como su opositor en este proceso, pero quedan una serie de otras. Y finalmente la Constitución del 33 va a ser la Constitución de Mariano Egaña. Y tiene normas que son bien complejas. Básicamente tiene que ver con la instauración de la figura del presidente de la República como un personero o un magistrado casi omnipotente. Es como una monarquía encubierta. Por ejemplo, la instauración de la reelección inmediata del presidente de la República, que va a tener como consecuencia histórica los famosos decenios. Los presidentes de la República van a gobernar 10 años, parejo, sin contrapeso. Porque eran 5 años con reelección. Exacto, con reelección inmediata. Por ejemplo, la restitución de los mayorazgos, ya que hablábamos de esto de sus vínculos con la élite cierto político, económica, social de la época más conservadora. La instauración de la religión católica apostólica romana con exclusión de cualquier otra.
¿no? También. Mira. O sea, incluso le está haciendo la pelea a O'Higgins cuando permitía que los ingleses enterraran protestantes a sus muertos en Valparaíso. Eso no se puede. Y otra cuestión que es muy compleja es cómo operan los estados de excepción constitucional, que son estas normas que, por ejemplo, ahora son el estado de emergencia, el estado de sitio, el estado de catástrofe. En la Constitución de 1833 se instala que los estados de excepción constitucional los puede promulgar el presidente de la República con acuerdo del Congreso. Sin embargo, si el Congreso no está reunido, porque el Congreso tenía largos recesos en esa época, él simplemente consultaba al Consejo de Estado, que es otra institución que crea esa Constitución, que era un grupo asesor nombrado a dedo por el mismo presidente. Ya. En ese sentido no significaba ningún contrapeso de poder, ¿no? Era una especie de eco del presidente. Entonces le preguntaba al Consejo de Estado, chiquillos, ¿les parece que proclame estado de excepción constitucional? Por supuesto, Su Excelencia. Y él lo instalaba. ¿Qué quería decir esto? Que se suspendían las garantías constitucionales en el territorio. Ya. Que se podía tomar preso a cualquier persona sin juicio. Que se podía detener en lugares no legales, o sea, no en prisiones. Ya. Que se podía relegar y expulsar personas, que se suspendía la libertad de prensa. En fin, básicamente el presidente gobernaba a su entero arbitrio y no había ningún control que contrapesara aquello. Era como una democracia protegida, por poner un término también. Por poner que se hizo un de término moda más moderno. Claro, de hecho, más pensemos contemporáneo. que en el caso de la dictadura del general Pinochet, el toque de queda dura hasta enero de 1987, desde 1973. Oiga, pero acuérdense que 14 años. Que el líder de los republicanos, José Antonio Cast, en su programa de gobierno, pretendía también tomar detenido hasta 5 días a personas y ponerla en lugares que no fueran cárceles. Eso es total y absolutamente irregular, en eso- ninguna parte del mundo. Eso se podía hacer con esta Claro. Constitución. Sí, en de estos hecho, primeros durante años. más tiempo. Esto es escandaloso porque aparte de estos estados de excepción constitucional que requerían que el Congreso diera su opinión, un Congreso además totalmente alineado con el presidente, ¿no? Completamente, todos sus miembros conservadores. El presidente podía declarar estado de sitio, que era alguno de estos estados de excepción constitucional, a su voluntad. Ya. Simplemente a su Profesor, voluntad. Y la pregunta de fondo, porque usted también nos ha dicho que la historiografía es la interpretación de la historia y por supuesto depende mucho de quién la interprete, ¿no? Sí, claro. Si el historiador es más conservador o menos conservador o más liberal. Está la historiografía entonces conservadora, me imagino que la que hace mención también la señora Evia, cuando saca a colación esta Constitución como un ejemplo, que esto le dio estabilidad al país. Esta pseudomonarquía, como usted llama esta Constitución del 33, donde los conservadores arrasan, ¿no? Y los liberales son destituidos prácticamente del quehacer, ¿le dio estabilidad al país? Durante los 90 años que duró. Claro, es una 93 años. estabilidad bien relativa porque pensemos que esta Constitución nace de una guerra civil. Ya. ¿No? O sea, hay muertos, ¿no? La batalla de Calle Sangrienta. Luego de su promulgación va a generar inmediatamente resistencia de los sectores liberales o de los derrotados de esa guerra. Y va a provocar, por ejemplo, las rebeliones del año 50, la guerra civil de 1851, Con Manuel Montt. contra Manuel Montt, que va a utilizar los estados de excepción constitucional a destajo. Incluso se usan proclamar estado de sitio en periodo de elecciones. ¿Te imaginas tú la legitimidad que tiene una elección en estado de sitio sin garantías constitucionales? Se hacía eso en ocasiones. Y luego la guerra civil de 1859, en la cual aquellos que se levantan en contra del gobierno de Manuel Montt nuevamente, la denominan revolución constituyente. O sea, así de importante era la oposición a esta constitución tan arbitraria. No solo por cómo fue impuesta, sino que las normas que operaban para instalar a los presidentes como una especie de dictadores cada 10 años. Y luego, por supuesto, la Guerra Civil de 1891 bajo el amparo de esa Constitución y con una rigidez extrema. Piensa tú que la Constitución del 28 permitía el año 36 llamar a una convención para reformarla. La del 33, que se vota en mayo de 1833, ya aprobada, por supuesto, por unanimidad de esta convención, empieza a operar y las primeras reformas a esa Constitución,
a pesar de toda esta enorme oposición de guerras civiles, de la creación del Club de la Reforma, de la creación de la Sociedad de la Igualdad. Bilbao, Exacto. Todos ellos en contra de esta Constitución. La fundación del Partido Radical, que tiene entre sus principales objetivos el reformar la Constitución del 33. O sea, es un problema nacional de proporciones que efectivamente separa al país entre dos grupos, ¿no? Y toda la huelga y toda la que hemos explicado en clases anteriores también se empezaron a producir acá, ¿no? Bilbao cuando trae la barricada, la expresión callejera, Mira, la protesta. las primeras reformas a esta Constitución, por ejemplo, en relación a los estados de excepción constitucional, a la reforma al estado de sitio, son recién el año 1874, con la elección del primer presidente liberal chileno, después de todo este largo periodo, que es Federico Errázuriz Zañartu. Claro, porque están los decenios de, bueno, Prieto, Bulnes, Montt y Pérez. Y Pérez, que es el primer liberal. O más o menos, digamos. Es un periodo de transición, diría yo, porque él era monbarista, pero permite un cierto juego, porque ha cambiado las condiciones y la derecha se ha dividido. Entonces, recién 40 años después, se hacen las primeras reformas relevantes a la Constitución del 33, siendo que la del 28 permitía que se hiciera 8 años después. Además, estamos hablando de un Chile que todavía que esta Constitución le daba votación solamente a los hombres, a ciertos hombres frente a otros, a ciertos chilenos frente a otros. Sí, de hecho, la Constitución del 33 aumenta las restricciones para tener derecho a voto, o sea, ser ciudadano, o como se llamaba en la época, ser ciudadano activo. Ser hombre, ciudadano. Un verdadero ciudadano, un buen chileno. Ser hombre, primero, las mujeres están excluidas. Saber leer y escribir, analfabetos, que era un enorme porcentaje de la población, también quedan excluidos. Estos sujetos varones pueden votar a los 21 años solo si están casados y si son solteros a los 25, ¿no? Curiosa forma de empujar el matrimonio, ¿no? Y además deben acreditar una cierta renta o propiedad, o sea, el denominado voto censitario. O sea, hay que ser hombre, alfabeto, sobre 21 o 25 años y tener plata. Y cierta alcurnia. Claro, esos son los ciudadanos activos. Eso recién se va a reformar en la década de 1870, cuando se instaura el voto universal masculino, aún no femenino. Perfecto. Entonces son 40 años de una constitución pétrea que al menos durante ese periodo va a generar una resistencia feroz y sendas revueltas y revoluciones una tras otra. Mucho muerto, ¿eh? Mucho muerto. Entonces decir que esa constitución generó estabilidad es una afirmación al menos debatible. ¿Y cuáles son esas grandes transformaciones que se pueden hacer recién 40 años después? Gracias a la llegada de los liberales, digamos. Sí, bueno, una tiene que ver con los estados de excepción constitucional, la otra que te decía es la instauración del voto universal masculino, que es súper importante porque se termina con la exigencia de tener renta. Se acaba el voto censitario. Es una victoria de la sociedad de igualdad, ¿no? Una semilla. Exacto, sí. Y del Club de la Reforma y de los liberales. Piensa que los jóvenes participantes de un inicio de la sociedad de la igualdad y del Club de la Reforma, 40 años después, van a ser, por ejemplo, el presidente de la República. Federico Errázuriz Zañartu va a ser un jovencísimo miembro de la sociedad de la igualdad y del Club de la Reforma, que ya siendo adulto, ya en el poder va a llevar adelante estas reformas políticas. Una ley de libertad de prensa, porque la anterior era muy restrictiva. El decreto Munátegui, que permite el ingreso de las mujeres en la educación superior, también de esa época. Ahí estaba en Errázuriz. Entonces, son reformas muy relevantes y recién ocurren 40 años después. Entonces, la Constitución del 33 es una constitución complicada, porque es una constitución que rigió mucho tiempo, pero que generó muchos problemas y que yo diría que hacia fines del siglo XIX ya ha sido objeto de tantas reformas a partir de los liberales que incluso permite que en la guerra civil llegue al poder el Congreso, siendo que es una revolución, una constitución presidencialista, ¿no? Sí, porque uno se pregunta eso, profesor, ¿no? Una constitución tan represiva, tan monárquica, que dejó tanta matanza además, tan intolerante frente a un Chile que lo borró prácticamente, sobre todo en estas primeras décadas. ¿Por qué duró más de 90 años? ¿Por qué duró tanto? Claro, bueno, sus primeros 50 años, por así decirlo, es por una resistencia feroz a hacer cualquier modificación, ¿no? Lo que estamos conversando ahora. Por el poder omnímodo del presidente de la República y por también tener el poder tomado en el resto de las instituciones del Estado. Piensa tú que, bueno, el Congreso
estaba alineado con el presidente de la República, nombraban a los jueces de los tribunales de justicia. Incluso en los estados de excepción constitucional, el presidente podía promulgar leyes o podía instaurar otros tribunales fuera de los tribunales de justicia, que es lo que hacen, por ejemplo, durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, con esta constitución recientemente promulgada. Ahí es como una de sus primeras pruebas. El 1 de enero de 1837 se declara estado de sitio durante el tiempo que dure la guerra con el Perú. Chuta. O sea, el límite, no hay límites, claro. ¿No? No hay lapso. Eso es totalmente arbitrario, ¿no? O sea, disculpe, entonces esta constitución se mantuvo porque dejaba contenta a la élite, finalmente. Claro, y porque... Sobre todo después de la época parlamentaria. Sí, y porque se mantiene muy cohesionada, y las primeras posibilidades de modificar esta constitución tienen que ver con una fisura que se abre al interior de los mismos grupos conservadores o de la derecha, en una división entre el viejo partido pelucón conservador y uno nuevo que se llama Partido Nacional o Monbarista. Y eso permitió que el juego político se abriera, porque por otro lado están los liberales y luego van a surgir los radicales. Entonces ahí va a haber alianzas coyunturales que de pronto va a permitir que se cree una alianza liberal conservadora, ¿no? Entonces ahí se mete cuña contra la Constitución del 33 y van a empezar estas primeras reformas importantes. A fines de los años 50, principios de los 60. No, recién en la década del 70. ¿Del 70? Del 70, que son las que hablábamos recién del presidente Errázuriz, claro, y luego Aníbal Pinto, que va a ser otra más. A propósito de que la señora Evia cierra su discurso entregando el proyecto constitucional agradeciendo a Dios, ¿no? Entiendo que es un país laico, ¿no? A mí me mucha la atención eso, ¿no? Que la señora hubiese dicho gracias a Dios, no sé qué. La presencia de Dios como tal, o la Iglesia Católica en su momento, ¿cuánto afectó también para que esta constitución se mantuviera? Los sectores religiosos. Sí. Bueno, sí, a ver... ¿Qué poder tuvieron o qué les dio? ¿Qué poder les dio? Sí, hay varias cosas. Bueno, lo que te decía hace un rato, que la Constitución del 28, en su ceremonia de proclamación, no hay misas, ¿no? En ese sentido, ahí se toma una posición, por así decirlo, más laica, si bien aún se seguía instalando en esas normas que la religión oficial era la católica apostólica romana. La del 28, en todas. Sin embargo, la del 33 se agrega con exclusión de la práctica de cualquier otra. Entonces, en ese sentido, hay un saludo a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica que durante el periodo de la independencia habían estado alineados con la monarquía. Las críticas que hace, por ejemplo, Francisco Bilbao durante la época de la Sociedad de la Igualdad tienen que ver con que en Chile, a pesar de que somos una república, se mantienen prácticas sociales, políticas y económicas que él denomina del coloniaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica va a aparecer a lo largo del siglo XIX como una institución sumamente conservadora, que se va a obstaculizar todos estos avances, podríamos decir, liberales, con mucha fuerza. Bueno, Francisco Bilbao, ahí lo tenemos, fue uno de estos arietes que sacrificaron sus vidas, ¿no? Estos jóvenes de la época fueron exiliados, fueron perseguidos, fueron encarcelados también, deportados, etcétera, ¿no? Por tratar de darle más aire o más libertad al país, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las normas de la Constitución del 33, en estos estados de sitio que el presidente declaraba, digamos, a gusto, tienen que ver con el fin de la social igualdad, se declara estado de sitio, y también con la potestad del presidente de la República para relegar y exiliar sin juicio previo a quien quisiera. Perfecto. Entonces, ahí tenemos estos personajes históricos víctimas de las normas de la misma Constitución del 33. Incluso usted ya lo dijo, ¿no? Pero esto que tuvo un origen no solamente de guerra civil, con todo lo que significa eso, sino que también de una ilegalidad respecto de lo que se había firmado, se había llegado a un acuerdo según con la del 28. Norma de la del 28, porque antes de que se promulgue una nueva Constitución, evidentemente la que rige es la anterior, que es la del 28. En ese sentido están violando la Constitución al hacer ese proceso constituyente. Inconstitucional en sí, digamos. Exacto. Bueno, un golpe de Estado lo es, digamos, también, ¿no? Claro. Por definición. Claro, pero tanto en los hechos como en la norma es irregular, ¿no? Claro, como todo proceso, profesor, y lo hemos visto, ¿no? Desde Bilbao en adelante, fue erosionándose esta Constitución de a poco, lo que permitió la élite, ¿no? Sobre todo la élite conservadora. Pero, ¿qué es lo que le da el golpe de gracia? Porque esto hasta ya casi 100 años después, ya en 1920 en adelante, comienza ya a hacer agua esta Constitución y terminamos con la del 25. Ya, sí. Bueno, porque hay matanzas de por medio, ¿no? Golpe, en fin, usted la Bueno, como conversamos desde la década del 70 en adelante, la Constitución va a tener una serie de reformas que va a virar este presidencialismo exacerbado a darle más poder al Congreso Nacional. Eso va a permitir
la victoria del Congreso en la Guerra Civil del 91 y el régimen parlamentario, ¿no? Que es donde el Congreso tiene la hegemonía absoluta y el presidente es casi una marioneta. Se da vuelta la cosa. Sin embargo, lo que ahí persiste es que quienes detentan el poder en Chile, el poder político, económico y social, es la élite oligárquica chilena. Durante el periodo anterior, a través del presidente de la República y de acuerdo con él. Luego, tomándose ellos el poder y manejando al presidente de la República. Ya. Es un poco la tesis de Alberto Edwards sobre la fronda aristocrática, ¿no? Dice que la fronda aristocrática, que es la élite político-económica social chilena, tolera un mandatario siempre que sea funcional a sus deseos. Y cuando deja de serlo, lo vota. La Y fronda sería, lo vota. claro, el caso de Bernardo Higgins el 23, o de José Manuel Balmaceda el 91, o incluso de cierto apoyo que le quitan al general Pinochet hacia el año 88. Claro. Entonces, ahí, durante ese periodo, quienes gobiernan y manejan el poder y los recursos públicos es la élite oligárquica que impide el surgimiento o más bien la instalación de los nuevos grupos sociales que han aparecido, como por ejemplo la clase media o los sectores populares o el movimiento obrero, ¿Ya? en la distribución del poder. Es excluyente. Perfecto. Y eso va a generar una presión tan grande y un desprestigio feroz de la clase política y de las prácticas políticas y de la institucionalidad política que finalmente va a reventar. O sea, diría yo que la falta de flexibilidad de la clase política oligárquica para ser capaz de integrar a estos nuevos grupos sociales dentro del poder político, económico, social, va a generar tan tensión que el sistema se va a quebrar. Y eso va a provocar todas las tensiones de la década del 20 y finalmente la confección y promulgación de la Constitución de 1925, que sí va a ser más abierta que la del 33 a pesar de toda su reforma y sí va a permitir el acceso de nuevos grupos sociales y una mayor intervención del Estado como un ente regulador o que hace, como se llamaba, estado de compromiso, un compromiso entre estos distintos grupos sociales y políticos para, digamos, distribuir el poder y lograr un cierto equilibrio. Eso es lo que la del 33 no permitía y por eso colapsa. Me quiero saber con qué reflexión, profesor, de su clase magistral sobre Ajá. lo que es realmente, y fue esta Constitución de 1833, con que lo que realmente le da estabilidad a una sociedad, o llámese país, nación, no sé, es la inclusión y la participación de sus ciudadanos. Absolutamente, Que absolutamente. se sientan parte, ¿no?, de Exacto. el devenir Exacto. de una sociedad, ¿no? Exacto, exacto. Tanto en su confección como en su contenido y luego en su validación, que yo diría que son los tres momentos fundamentales de un proceso constituyente. La previa, ¿no? Claro. Cómo se hace, la cocina, la máquina, en fin, como se quiera llamar. Luego, por supuesto, las normas. ¿Qué es esto, no? ¿En qué quedamos? ¿Cómo se distribuye el poder? Que es de lo que se trata de una constitución, es distribuir el poder público. Y la tercera, bueno, ¿cómo se valida? Mediante elecciones, los procesos que sean, las posibilidades de reforma, cómo opera. Si es que en esos tres momentos de una constitución no hay una alta participación ciudadana, no tiene legitimidad. Claro. Y sus días están contados. Claro, yo lo traigo al presente, profesor, todo lo que significó el sistema binominal en democracia ahora recién, sí. ¿no? Que también algunos miran con mucha nostalgia este sistema donde de lo llamado de la política a los acuerdos. Ajá. Que salía uno de acá, uno de allá y se ponían todos de acuerdo. Claro. Pero eso también terminó elitizando a la política de manera brutal, donde el pueblo se empezó a sentir no parte de lo que hacían los políticos y hubo un divorcio finalmente entre lo que se llama gente, o pueblo, como quiera llamarlo, ¿no? Y los que tenían el poder, los que detentaban el poder y los que trabajaban desde el poder. Sí, sí, eso es muy complejo y muy peligroso, porque si empieza a producirse una fisura, ¿cierto?, entre la ciudadanía, la población y las instituciones y los personeros políticos, se genera desconfianza, falta de legitimidad y finalmente un colapso del sistema político, que es lo que en buena parte permite comprender el estallido social del 2019, claro, ¿no? Donde tú ves que quienes se levantan a protestar no tienen ninguna vinculación con los partidos políticos, ni siquiera con los partidos políticos. Exacto. Podríamos instalar en la izquierda, porque hay una desconfianza feroz contra el sistema político en su conjunto. Y a lo largo de todo este proceso constituyente lo hemos visto en las sucesivas votaciones. Iguales, como una elite que nos manda a nosotros. Exacto. ¿No? Ellos versus nosotros. Entonces, en ese sentido, yo vería que ahí hay una importante irresponsabilidad y miopía de la clase política y de sus instituciones al darse cuenta que si no permiten una participación efectiva de la ciudadanía, van a perder legitimidad ellos mismos y va a provocar nuevas crisis. Entonces, este proceso constituyente, desde mi perspectiva, debía ir en dirección de resolver
esta fisura o distancia entre la ciudadanía y la política formal. Claro. Sin embargo, yo diría que lastimosamente este proceso, y lo que estamos conversando ahora, no logró resolver esa fisura. ¿Y por qué cree usted, profesor, desde la historia le quiero preguntar, no de la política contingente, pero por qué entonces, y en resumen también, esta Constitución de 1833 se sacó a colación en la entrega de un proyecto como este? Bueno, sí, cuando tú mencionabas hace un rato de que los hechos históricos, los personajes tienen, por supuesto, distintas visiones desde la historiografía, hay una historiografía conservadora que instala a la Constitución de 1833 como la constitución más exitosa de nuestra historia. Una de las cuestiones que decía la señora Hevia es lo mucho que duró, ¿no? Efectivamente es la que más tiempo ha durado, ¿no? Más de 90 años. También se dice que esta constitución operó durante una época de esplendor de la República, ¿no? El siglo XIX, y que en ese sentido le habría dado orden al país. Bueno, pero Pinochet es el mandatario que más tiempo ha estado en un gobierno. Claro, por eso sí, no lo puede considerar exitoso. Que el éxito de tal o cual norma sea el tiempo que perdure, yo creo que es un parámetro no muy fino, ¿no? Porque puede durar mucho tiempo por motivos que no tienen que ver con su eficacia o con su legitimidad, ¿no? Entonces, ahí yo diría que lo que ella apela es a ese tipo de relato y, por supuesto, a la idea del orden portaliano, ¿no? En cuanto a que, como decía Portales, si el orden social, si se mantiene el orden social en Chile, se debe al peso de la noche, decía Diego Portales. O sea, él está diciendo de que el orden social en Chile se mantiene debido a la ignorancia y a la violencia de la represión. Eso es el peso de la noche, aunque, bueno, da para muchas interpretaciones. Entonces, tomar eso como ejemplo es complejo, porque quiere decir de que una constitución que funcione es una constitución autoritaria, que tiene una historia de haber sido impuesta por la fuerza, con visos de ilegalidad, que generó división entre los chilenos y derramamiento de sangre a través de normas que eran sumamente abusivas y fuera de cualquier otro contexto internacional. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión histórica en cuanto a la importancia o no de la Constitución del 33. Sin duda que es importante por el tiempo que operó y las consecuencias que tuvo. Pero si esas consecuencias fueron positivas o negativas para el país, es algo que aún, digamos, está sujeto a interpretaciones, y la de ella fue una interpretación conservadora que es sumamente discutible, sobre todo a estas alturas, ¿no?, de la historia, 2023. Hay otra cosa que ella dijo, es que habla de nuestra breve historia republicana. Yo ahí estoy en desacuerdo, porque más de 200 años de historia republicana es harto. La primera república moderna es la de Francia, que es en la década, parte de 1789, y se funda en la década de 1790. O sea, solo un poquito más que nosotros. Así que llevamos varias revueltas entre medio, incluso emperadores medio entre medio, ¿no? Claro. Entonces, claro, esa es la visión, una visión autoritaria, conservadora, sumamente rígida de lo que debiera ser una constitución. Así que me parece una alusión compleja y en nada convocante y unitaria. Profesor, suena la campana. Nos deja... Ahí está. Interesante conocer el pasado, porque si no, ¿cómo proyectamos el futuro? Si no conocemos el pasado, es imposible, o sea, ¿no? Dice, si doña Beatriz Hevia cita la Constitución del 33, bueno... ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo con esto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿De dónde venimos? Claro. ¿Qué somos y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eso. Constitución 1833. Ajá. Hagamos una pausa, profesor, y a la vuelta, tarea para la casa. Vamos. Tareas para la casa. Eso. Una pausa, seguimos con la clase. Un recreo, en realidad, no te vayas del colegio. El recreo chico. El recreo chico. Muy bien, suena la campana. Vuelvan a clases. Ya, profesor. Tarea para la casa, porque somos nosotros alumnas y alumnos verdaderos. Muy bien. Aplicado. Buenos alumnos. No como los falsos. No los malos alumnos que se van reprobados. Fuera de la clase, fuera de la sala. Un par de libritos, profesor, para profundizar, para ya. quien quiera ya en sus casas. Muy bien. A ver, pensando uno
más contemporáneo y otro más clásico, por así decirlo. Ya. Don Gabriel Salazar, el profesor Gabriel Salazar, tiene un libro que es bien interesante que se llama Construcción de Estado en Chile. Perfecto. Donde él hace un recorrido por los procesos constituyentes chilenos. Muy bien. Entonces eso nos permite un recorrido, ¿no? Una revisión de cómo estos procesos se han ido hilando y cómo uno responde al otro. Así que yo diría que eso es un libro muy interesante y que te da esa visión más amplia y muy crítica también. Muy bien. ¿Y el otro, profesor? Y el otro, a ver, yo diría uno más clásico, de la historiografía clásica liberal. Por ejemplo, hay un libro de Vicuña Maquena sobre Diego Portales, su figura y su acción política. Mira, qué ¿no? interesante. Entonces, ahí está. Ahí está. Mira. Claro. Qué buena, porque además es más, entre comillas, más contemporáneo, ¿no? Igual es tiempo después. Claro, de Portales. Pero sí. por lo menos es una visión XIX. sobre él más cercana. Ya. Sí, hay harto texto sobre Portales. Yo recomendaría la lectura del epistolario de Diego Portales, las cartas. Las cartas de Diego Eso es muy fascinante porque el gallo era deslenguado. Entonces, le es gustaba que lo la ponen sazón, como el padre de la institucionalidad y parece tan serio y tan pelador. pálido, claro. Como Uno que para el garabato. no se le mueve un pelo. Claro, dice que si alguna vez me ofrecieron, dice, la presidencia de la República, yo no la tomaría si me perdiera con ello una buena zamacueca. Muy sabio, además. No, era peluzón. Peluzón y pelucón. Suena la campana, ahora sí, para irnos para la casa, profesor. Nos vamos Se a la acabó casa, el entonces. tiempo. Muy bien. Muchas gracias por sus reflexiones, No, profesor, gracias que a nos ustedes, deja chiquillos, desde aquí, la historia. estas invitaciones. Desde el necesario conocimiento de la historia, profesor. Gracias a ti, Freddy. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Muchas gracias también por la sintonía, ¿no? Y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X y desde Stock Disponible. Hasta la próxima.